Bueno, queremos hacer una entrega de un sencillo reconocimiento, agradecimiento al doctor Enrique Rojas por el gran esfuerzo de venir hasta acá y por acompañarnos, por todas sus enseñanzas y el bien que hemos recibido de sus ponencias. Muchas gracias. Vamos a dárselo también a Gabriel. Bueno, y quisiéramos pedirle también a la señora Gabriel Cubi, please, if can you come here? Thank you. A quien también tenemos un agradecimiento muy especial por lo mismo, por el esfuerzo de estar aquí, por las luces y toda la información compartida. Muchísimas gracias. Como mi inglés es muy malo, voy a decirle a la hermana Natalia que le diga las palabras porque... My English is so bad, so we are going to translate. Try. Thank you very much. Thank you so much for coming to Colombia, Gabriel. Gracias. The picture. Please, a picture. Bueno, y a continuación vamos a tener un panel de preguntas, un coloquio con el doctor para finalizar nuestro día, que ha estado largo pero interesante y lleno de aprendizajes, bendito sea Dios. Entonces, ahorita nos van a traer unas preguntas y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Leo las preguntas y el doctor las va respondiendo. Aló. Yo soy de la opinión que prefiero que las preguntas, salvo que diga otra cosa la autoridad, porque usted es la que manda, las haga la persona con el micrófono en mano, porque así se ve mejor. ¿Me explico? Y vamos a empezar con Gloria, que es una persona muy lanzada, no hay más que verla. A ver, la primera pregunta. Aló. 1, 2. No. No me surge ninguna pregunta. Ay, Dios mío. No sé. En cuanto, pues lo que hemos hablado durante el día con todas las otras ponentes, referente a la educación infantil en casa o pues bueno la preocupación que hay hoy en día con la falta de educación desde los hogares, cómo se manejaría en cuanto al tema de la psiquiatría y qué afectaría en ello, ¿no? Desde el ámbito de esa perspectiva para usted. Muy bien la pregunta, ¿eh? Bueno, esta pregunta me da pie para hablar de una cosa que me he dejado en el tintero, porque aunque lo tenía todo muy apuntado, a mí me gusta hablar sin papeles, y es un fenómeno que está ocurriendo en este momento en la sociedad actual muy grave, que es el padre ausente, el padre que no tiene presencia educativa en la familia, sino solo presencia económica, y eso es muy grave. Un niño necesita del padre y de la madre, y entonces si son complementarios, la madre generalmente transmite más lo afectivo, la cotidianidad, y el padre también unos valores que están más allá de lo que es puramente el hogar. Pero es fundamental ese complemento, ¿no? Entonces, ese sería un punto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en los últimos años hay una nueva especialidad que se llama la psiquiatría infantil, que son las alteraciones psicológicas que se producen en los niños. ¿Cuáles son las más importantes? Pues la primera es
los hijos selváticos, los hijos que están como en la selva, al no tener un control ni del padre ni de la madre, pues los hijos hacen lo que quieren y están pues perdidos. Lo he dicho esta mañana, la base de la educación está en la voluntad. Y la voluntad es la que nos hace crecer. Somos, con la voluntad educada, somos enanos subidos a hombros de los gigantes. Y sin voluntad pues estamos perdidos, ¿no? Y luego todo lo que viene de ahí, la educación sentimental, la educación de la inteligencia, la educación para compartir. El concepto de hermandad viene en las familias donde hay unos cuantos hermanos y unos saben ayudarse a otro. Entonces sería uno de los grandes temas, ¿no? La psiquiatría infantil tiene hoy voz propia en el campo de la medicina. Tenemos aquí otra pregunta, pero primero ella. Levante la mano antes. Gracias. Doctor, más que una pregunta es pedirle un consejo. Yo soy docente universitaria, tengo más de 100 alumnos, ¿sí? Más de 100 estudiantes, y todo esto del hedonismo, todo esto de las enfermedades que usted acaba de mencionar, digamos que el relativismo, eso los atrae, ¿sí? Los ha atraído y es el medio en el que se mueve. Yo les dicto filosofía del derecho y cuando uno habla de todo esto que usted ha hablado, parece que hablar al viento, ¿sí? ¿Cómo los traslado hacia el otro lado? Bueno, yo creo que frente a este tipo de alumnos hay que ir uno a uno y a solas, o sea, porque si no se amparan unos en otros. Y es uno a uno y cogerlo. A mí no me vale mal de muchos, consuelo de tontos. Dice mucha gente, esto que comentaba yo antes de la pornografía, que bueno, si todo el mundo ve pornografía, efectivamente toda gente joven ve pornografía, por desgracia. Entonces hay que explicarle a la gente esto, ¿no? Que el hedonismo es una cosa, lo he dicho antes, es el placer y el disfrutar de la vida, que me parece fundamental, y otra cosa es convertir la conducta como único fundamento en el goce, porque la vida no es así, porque la vida está llena, incluso la mejor de las vidas. Piensen ustedes, me viene ahora a la cabeza Onassis. Onassis se casó con la mujer de Kennedy. Onassis era uno de los hombres más ricos de Europa, era griego, tenía un barco que tenía una eslora de 70 metros de eslora, varía el 100 millones de dólares el barco, y una de las personas que trabajaba en el barco de camarera escribió un libro sobre la felicidad y decía, yo soy más feliz que Onassis, no tengo nada, y estoy allí en la tripulación, ¿no? Entonces, enseñar a la gente el peligro de todo esto, pero tiene que ser uno a uno, porque en la generalidad la gente se ampara unos con otros y al final no se consigue. Doctor, una pregunta como preventiva y curativa a la vez. Usted nos ha hablado mucho durante el día, incluso los otros ponentes, sobre la pornografía, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hacer uno como joven para evitar, y los que ya han caído o de alguna forma hemos caído, salir? O sea, si genera adicción, ¿cómo prevenirla? Pero los que ya están, ¿cómo salir de ahí? Buena pregunta. Lo que es evidente es que a todas las personas pues nos gusta la sexualidad dentro de un orden. O sea, la sexualidad es un tirón, pero es una cosa que está inscrita en la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte el negocio de la pornografía en algo que es muy grave, porque es la destrucción de la persona. Tuve yo hace unos años un sujeto que cuando llega por primera vez a la consulta se le pregunta su profesión y dijo que se dedicaba al cine. Y luego días más tarde, un señor que tenía ansiedad, le pregunté, bueno, exactamente, ¿usted qué es lo que hace? Me dijo, no, yo me dedico solo a fabricar pornografía. Queremos que la gente se enganche y queremos gente joven y gente mayor, porque tenemos un portal muy importante y yo gano mucho dinero con eso. Yo le dije, bueno, esto moralmente, yo de eso no entiendo, me dijo, moralmente, yo lo que entiendo es que esto es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues es explicarle a la gente que es normal la tendencia de una persona joven y menos joven, porque despierta, los que fabrican pornografía saben lo que hacen. Una mujer es mucho más atractiva semidesnuda que desnuda totalmente, y que se vaya desnudando. Entonces, y ellos saben hacerlo para. Entonces, es conocer esto y tener la valentía de confesarlo.
y de decírselo a las personas, porque esto es una atracción, porque la pornografía destruye a la familia. A los 20 años pues es dañina, pero un señor de 50 años, cuando tiene mucha adicción a la pornografía, le pide a su mujer una relación sexual que le convierte en animal, que no es digna de la categoría del ser humano, ¿no? Entonces, y es saber uno que eso existe, que eso es malo y que estamos en una sociedad permisiva, donde todo vale. No hay nada que sea un territorio prohibido. Decían en el mayo del 68 francés, prohibido prohibir. Entonces, que cada uno se tiente la ropa y vea lo que puede hacer en ese sentido, porque usted tiene 20 años, más o menos, pero piense usted los de 50, y pasan muchos tiempos, muchas horas durante el fin de semana viendo eso que destruye. La sexualidad con amor es una gran sinfonía, es la entrega de dos personas donde tiene que haber placer. Piense usted, por ejemplo, la gente que consume pornografía, o se masturba, el acto sexual cuando esa persona está casada no dura más que 2 o 3 minutos. La sexualidad no es una cosa de 3 minutos, es un acto que empieza con la ternura y acaba por la pasión. Y eso tiene un recorrido. Yo no bebo, a mí me gusta mucho una copa de vino, es el segundo país de vinos del mundo. Yo no abro una gran botella de vino y me la bebo en la cocina de mi casa a morro, sino que la abro, la decanto, me sirvo una copa, tomo un poco de queso. La liturgia de un gran acto. Gracias, doctor. La epidemia de la manipulación y la alienación parental hecha por las mamás a los hijos en contra de los papás, ¿qué podemos hacer los padres víctimas de esta situación? Gracias. Mire usted, esta es otra de los síntomas de esta sociedad, que es el síndrome de alienación parental. Gabriele, do you know this syndrome? Parental alienation syndrome? Have you heard about this? This es uno de los últimos manifestaciones de la sociedad actual, que es en las parejas separadas y mal avenidas, en niños que no tienen todavía capacidad de discernimiento, uno de los cónyuges va contra el otro y le dice: tu padre es un desastre, es una calamidad, es todo lo negativo. Y entonces se llama alienación parental, porque uno de ellos descalifica al otro cónyuge cuando ellos no tienen una capacidad de juicio adecuada. Esto es lo que está pasando. Entonces, yo he estado hace como 3 años en Madrid en un congreso internacional sobre síndrome de alienación parental y es terrible. Una mujer que pone al marido o viceversa en contra de los hijos diciéndole lo peor. Esos hijos recuperan a ese padre o a esa madre años más tarde, cuando son capaces de captar la realidad de los hechos. Yo digo, en parejas separadas, digo que no llegue la sangre al río, que sea una separación consensuada, que no se ha podido funcionar. La Iglesia Católica, desde hace muy poco, tiene en el canon 1095 las causas de nulidad conyugal. No sé si eso hay mucho aquí o no. Pero, por ejemplo, yo estuve hace 3 años en el Congreso Internacional de Nulidades Conyugales en Santiago de Chile y me sorprendió mucho, porque mi conferencia era ¿qué es la inmadurez afectiva?, por lo que se anulan muchos matrimonios. Y me sorprendió que no había mucha información sobre eso. Era gente de cierto nivel socioprofesional y no se sabía. La nulidad es importante porque es gente que no está preparada. Entonces, cuando el amor llega, puede ser ciego, pero cuando se va, es muy lúcido. Sí. Una pregunta. ¿Cómo uno hace ante los jóvenes de hoy que van creciendo con la ideología de que el hedonismo está bien? Lo enseñan desde pequeño en el colegio, que la ideología de género está bien y todas esas ideologías, relativismo está bien.
ya están adolescentes, tienen 18, 20 años, ¿cómo uno hace para que ellos vean que lo que han visto siempre como bueno no está bien, sino que está mal? Bueno, no es fácil porque muchas veces dice el refrán castellano, nadie escarmienta en cabeza ajena. A veces no escarmentamos ni en la propia. Entonces, pues es complicado. Se trata de intentar explicarle a esas personas a través de otras vidas el resultado final. Entonces, lo he dicho antes, yo soy muy aficionado a las biografías, ¿no? Vidas interesantes, vidas ejemplares, porque me viene ahora a la cabeza la vida de un personaje sudafricano que ha sido muy importante en la historia del mundo, que es Nelson Mandela. Nelson Mandela vivía en un país, Sudáfrica, un país de negros, donde el 95% de la población era de color y un 5% de blancos. Y los blancos eran maltratadores de los negros. Había autobuses para blancos y para negros, en los parques bancos para sentarse para negros y blancos, cines, etc. Y Nelson Mandela luchó contra eso y luchó against the grain, contra corriente. Entonces, se pasó 28 años en la cárcel de Robben, en Cape Town, 28 años. Fundó una universidad allí y fue un hombre extraordinario. ¿Qué ocurre? Estas cosas tardan años en resolverse hasta que uno se da cuenta, ¿no? Entonces pasa igual. Mucha gente dice, si tuviéramos 7 vidas como los gatos, pues perdemos esta vida y la segunda o la tercera la recuperamos, pero tenemos solo una vida, porque solo se vive una vez. Y entonces, por eso, la experiencia de la vida, la educación de los hijos tiene que ir en esa línea, explicarles la verdad de la realidad, con fortiter in re, suaviter in modo, con claridad pero con delicadeza, ¿no? Y es una tarea complicada, por eso pasan las cosas que pasan, ¿no? Es muy fácil desertar de una educación adecuada y cuando pasan los años y uno se da cuenta, intentar reengancharse en lo que realmente merece la pena. Yo quiero hacer una pregunta. En una ocasión, hablando con una psiquiatra, me hablaba de los traumas profundos que se dan en 3 edades principales, en la niñez, tipo 4 o 5 años, luego tipo 9, 10 años y en la adolescencia. Son personas que quedan muy marcadas y que normalmente se nota mucha inmadurez a lo largo de la vida, ¿no? Conocí casos, que eran ya madres, pero no asumir el rol de madre, ¿no? Como que no pueden enfrentarse a la realidad de una responsabilidad en la vida. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Hay alguna forma de acompañarlas para ayudar a madurar? Bueno, efectivamente, yo siempre digo que la importancia de la psicoterapia por parte de un psicólogo o de un psiquiatra es el arte de cerrar las heridas del pasado, ¿no? Entonces, el 95% de mis pacientes tienen una libreta que además son todas iguales, las compramos de 100 en 100, mis enfermeras, que es una Moleskine, que es una libreta inglesa que puedes llevarla en el bolsillo, y son lo que llaman en inglés behavior guidelines, pautas de conducta, ¿no? Entonces, en muchos casos, una persona tiene que luchar, necesito cerrar las heridas de los traumas pasados. ¿Cómo se hace eso? Tú necesitas reconciliarte con tu pasado, ¿pero por qué? Pues lo necesita, y todo esto lo va escribiendo el paciente, que se le dicta, porque la libreta es parte de la psicoterapia, lo lleva consigo y de vez en cuando la saca. Porque si no te conviertes en una persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Y entonces, y le damos la vuelta al argumento, el pasado se convierte en experiencia de la vida y las heridas se cierran y sirven para mirar hacia adelante, ¿no? Porque si no uno pues se convierte en lo que llamaba Freud en una persona neurótica. Neurótico es una persona que no tiene que tiene conflictos no resueltos que están dentro de su persona. Y entonces es el mejor acompañamiento, enseñarle a una persona a superar todo eso, ¿no? El pasado negativo, es una experiencia. Yo me contaba mi hija la mayor, Marian, que trabaja conmigo y que estaba por aquí.
Y Marian tuvo una anécdota muy buena, y es que acababa de terminar medicina y me dijo, me voy a ir 3 semanas a Camboya. Y no sé si lo contó aquí, y estuvo 3 semanas con niñas de la prostitución en Camboya, en Phnom Penh, en donde es un país muy pobre y en donde hay tal pobreza que esta chica, una de las que contaba ella, una chica de 14 o 15 años, su abuela la vendió a la prostitución. Y ella contaba, decía que tenía la mirada perdida porque ella había tenido contactos sexuales en un día con 8 o 10 hombres que iban allí, todo tipo de relación, de todo tipo, a todos los niveles, hasta que, contaba ella, encontró un hombre que decía que era sacerdote, que era europeo y que la sacó de allí, que fue la primera vez que ella vio que alguien podía ayudarla a recuperar, y la llevó a un lugar con Somalimán, que fue premio Príncipe de Asturias en España, y Somalimán, que ha hecho una labor muy grande para sacar a estos niños. Entonces, piensen ustedes pues lo que es esto, o una persona que ha vivido con un padre que es borracho, que es alcohólico y que además maltratador de la familia. O sea, escenas de este tipo hay que superarla. Y ahí entra mucho. Nosotros, hay un libro que tenemos los médicos que se llama el Vademecum. El Vademecum es un libro donde vienen todas las medicinas que existen en el mercado, pero falta una, que es el médico. O sea, el médico es la gran medicina, y en general, y en particular el psiquiatra. O sea, el psiquiatra se ha convertido en una figura estelar. ¿Por qué? Porque nadie tiene tiempo para nadie. Y el psiquiatra y el psicólogo son las personas que, ¿qué te pasa? Cuéntame con detalle, desahógate. Entonces, uno va al médico en la seguridad social, no sé aquí, pero en España, 10 minutos. ¿Qué te pasa de tal? Tómate esto. Y entonces ese es el asunto, ayudar a la gente a cerrar las heridas del pasado, eso es sabiduría. Bueno, quisiera un favor muy especial, es un consejo. Tengo el caso de un estudiante que en su trayectoria ha sido un chico que siempre hace la travesura dentro de parámetros normales, entre comillas, pero se le escabulle de las manos a uno y nunca resulta involucrado. Pero ahora, desde hace 2 años, y ya ahorita precisamente en esta semana estamos en toma de decisiones de no saber qué hacer en cuanto a al cupo del estudiante. ¿En cuanto al? ¿Cómo, perdón? Que no en estos 2 últimos años la situación se ha vuelto más compleja porque él se ha declarado, o sea, está involucrando a los otros chicos en acciones impropias y en antivalores, como cuáles. Ve pornografía y le da páginas a los amiguitos, es un chico de 8º, le da páginas a los amiguitos para que las vean. Ya, gracias a Dios, los amiguitos han contado y hemos ido evolucionando en investigar y ya sabemos qué tipo de propuesta le hace a los amigos. Se ha declarado ante todos que es homosexual, ha propuesto a los chicos a que se pongan en posiciones de juego en el aula de clase, a que jueguen a los caballos, pero con la mala intención. O sea, hace una serie de cosas que él hace ver que está todo dentro de lo normal, pero la situación más grave y delicada es que ahorita en este momento el niño tiene una habilidad muy especial en las artes plásticas y lo que es plastilina, lo que es caricatura, lo que es dibujo, todo lo maneja con sexualidad y lo maneja con homicidios. Entonces ahorita se le ha dado por pintar a toda hora, que se va a ahorcar, que hace todo un proceso de hasta la muerte cómo llega, invitando a los amiguitos esta semana pasada, invitando a los amigos en grupo, un fin de semana que vayan todos a tirarse del puente. O sea, está haciendo una serie de cosas y la mamá no cree nada en absoluto, nos va a demandar porque estamos calumniando a su hijo. Bueno, estamos hablando de un caso gravísimo, ¿no? O sea, en casos menos graves, ahora le haré algún comentario terapéutico con respecto a en casos menos graves lo que sí es importante es saber, y los padres tenemos que tener muy claro esto, que la educación se mueve, debe moverse en un sistema de premios y castigos, premiar y castigar. Siempre el castigo y el premio, los padres tienen que tener un acuerdo, es decir, la mejor educación es
aquella en la que los padres tienen criterios similares en la educación de los hijos. Premiar y castigar, que es lo que hace la sociedad con nosotros, nos premia y nos castiga. Si yo publico un libro que es muy malo y no se vende, pues ya está el castigo a la vuelta de la esquina. Entonces, siempre los premios, insisto, sin violencia. ¿Qué premio? Entonces hay que hacer un catálogo de cosas que le gusten a un niño. Entonces puede ser, el castigo puede ser porque desobedece, porque no hace lo que debe, porque no hace los deberes, porque no da su habitación, porque responde, por un catálogo de cosas diversas. Entonces el castigo puede ser, se le quita un juguete durante una semana, no toma postre, no ve algo en la televisión que le gusta, no sale el fin de semana. Insisto, siempre fortiter in re, suaviter in modo, firme en el contenido y suave en la forma, ¿no? Y el premio puede ser premio verbal, te quiero, te como frito, eres estupendo, puede ser pues una chocolatina, un bolígrafo, siempre que sean cosas pequeñas, ¿no? Les cuento una anécdota. Estoy viendo una familia en la que tienen un niño que es rebelde, tiene 12 años y el niño es agresivo, desobedece, pierde el tiempo y le hemos hecho un programa de conducta al niño en una libreta y le ha tirado la libreta, la ha tirado y se ha perdido. Pero yo tengo la copia porque cada cosa que le digo la tengo copiada. Bueno, y me dice la madre que estamos utilizando un sistema de premios y castigos y está mejorando. Y de pronto me llaman a media tarde, a 5 o 6 de la tarde, me dice la madre: doctor, el niño lo hemos metido en una habitación como usted dijo y está dándole, digo, cuando en un momento tal se le mete en una habitación y se le retiene allí media hora, sin violencia. Y está dando patadas y va a romper la puerta y los vecinos la oyen. ¿Qué hago? Digo, usted se acerca a la puerta y le dice a su hijo, le va a decir lo contrario de lo que le iba a decir. Digo, usted le dice a su hijo, grita más fuerte y rompe la puerta, que no pasa nada. Y luego me llama usted a ver qué ha pasado. Me llama a los 15 minutos y dice, doctor, ha sido decirle que rompa la puerta y que grite más y se ha callado. Ejercicio opositorum. Está entrando en la adolescencia y hace lo contrario de lo que se le dice. Entonces, claro, en el caso que usted comenta, estamos hablando de un chico grave que es adoptado. Probablemente en hijos adoptados puede tener un problema genético. Por ejemplo, hay muchos hijos adoptados en España, en ruso, ¿no? Y que vienen de la inclusa y de sitios donde los padres probablemente, no hay información sobre eso, pues eran gente con graves trastornos psicológicos y ahí viene la genética, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un chico que invita a tirarse por un puente, que tiene obsesión sexual, que es desobediente, que es provocador. Pues hay que explicarle que eso es un desorden. Para que una persona cambie una conducta, salvo que sea muy joven, 10, 12 años, todavía no tiene conciencia, el primer gran tema es explicarle a la persona su diagnóstico. Y eso se llama en inglés insight, que es tener conciencia de lo que a uno le pasa. Y decirle, mira, tú tienes un desorden de la conducta y que está tipificado y tal, pero es que yo soy así, ese ser así, que tú llamas ser así, es patológico, es enfermizo, es dañino, tú acabarás mal. Y entonces tú necesitas tratamiento. Y ahí entra el pulso psicológico que tiene el psicólogo o el psiquiatra con el paciente. Y es una labor artesanal. Bueno, nos vamos a la cama porque esta mujer está agotada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, ya con la conclusión del coloquio, damos por terminada la programación del día. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Mañana iniciamos a las 7 con la Santa Eucaristía. A las 7. Así.